siento que yo no fui hija deseada por la manera como me trató mi mamá. Mi vida a los 6 años fue muy triste, porque nosotros no teníamos ni para comer, éramos muy pobres. Siempre me golpeaban, por todo me golpeaban. Me golpearon y me rajaron una pierna con la hebilla del cinturón. El pasaporte internacional de Puebla es el mole poblano, riqueza culinaria degustada a nivel mundial y que ha sido preservada en cada uno de los rincones del estado por nuestras cocineras tradicionales, como en San Buenaventura, Nealtican, donde encontramos a Victoria Serrano Díaz. Victoria Serrano Díaz es una gran cocinera que con su mole ha llegado a conquistar los paladares dentro y fuera del país. Sin embargo, de niña, su vida estuvo rodeada de pobreza, no solo material, sino de cariño. Y esta es su historia, porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. Mi nombre es Victoria Serrano Díaz, tengo 63 años. Yo soy de un pueblo llamado San Salvador Zompantepec. Yo nací en el estado de Tlaxcala. Soy la mayor en 14 hermanos, quedamos vivos 7. Mi papá fue Benjamín Serrano García, mi mamá fue la señora Macrina Díaz Ramos. Tengo varias anécdotas de la vida. La primera que yo recuerdo, que fue la que me contaban mis padres, que cuando yo tenía 1 año y medio, algo me pasó que yo prácticamente quedé muerta, que ya tenía yo mis 4 velas puestas y las cuales yo regresé a este mundo. Cuando yo empecé a caminar y hablar, me preguntaban cómo me llamaba y les decía yo Pileta. Yo nací con un lunar rojo en forma de luna en la parte de la espalda. Entonces, no sé quién les dijo a mis papás que yo era de sombra muy pesada y que por eso morían mis hermanos. Cuando yo entro a la escuela, tú llevas el anhelo de convivir con tus compañeros, de tener amigos y de convivir con toda esa niñez, pero yo ya no pude convivir con la niñez, al contrario, me despreciaban porque mis primos iban en el mismo salón que yo y en la misma escuela. Entonces ellos se habían encargado de decir que yo mataba a los niños. Entonces de ahí nadie me hablaba, nadie convivía conmigo. Siempre fui sola, siempre sola. Yo estuve por casi hasta 4º año, que fue cuando tengo una anécdota de que llega el maestro Juan García. Él llegó, era un jovencito recién egresado de la universidad, llegó con su guitarra, veía como éramos 2, 3 niños que nos despreciaban y empezó a juntar a los niños. Para mí fue mi ángel de la guarda y es una inspiración de niñez, pero yo en ese lapso empecé a tener muchas convivencias con niños, no con niñas porque yo no era aceptada en las niñas. Me enseñé a jugar canicas, jugaba yo trompo, yo-yo, jugábamos fútbol y así fue como yo viví los primeros años de mi vida en la escuela y en mi vida. Un recuerdo vago de la señora que era mi abuela, una señora muy delgadita, muy bonita para mí, pelo chino, chiquito, porque era muy china mi abuela. 5 o 6 años, ella me acurrucaba, me abrazaba, me enamoraba verme a mi abuela que ponía una olla grande de barro llena de frijoles, hacía su chilpopozo de masa con huevo y charales, y eso nos daba de comer y todos nos sentábamos alrededor de ella. Llegaban mis tíos, sus hermanos de mi papá, y pues fue una anécdota muy bonita porque yo la recuerdo mucho. Ella fue para mí ese amor que no encontré en mi madre. Mi carácter es fuerte, pero yo soy como las pencas, a mí se me resbala el agua, no se queda nada. La mayor influencia que fue en mi vida fue mi abuela Victoria, mi tía Minguita, que para mí era la parte de esa mamá que yo necesitaba. Ella siempre me enseñó
a guisar, me enseñó a disfrutar y me enseñó a entender que hay momentos felices y que hay momentos que no se pueden volver a la vida. Mi vida a los 9 años, antes de llegar a los 10, yo tuve una anécdota de mucha tristeza, porque es triste, todavía recuerdo y todavía me duele, pero ya no me lastima. Nosotros vivimos en una casa pequeña y nos íbamos a ir a otra casa más grande. El lunar que yo les dije cuando yo nací, que yo traía yo ese lunar, a mí me quemaron con ocote y trementina y me quitaron ese lunar de la espalda. Pero también hicieron algo, no sé si era bueno o era malo. Cuando eres niño, pues todo para ti es novedad. Mi mamá no barrió como 15, 20 días la casa a donde vivíamos. Sacaron todo y el cuarto lo dejaron vacío, lleno de basura. Y desde una esquina, de la esquina de más adentro, me empezaron a barrer con la basura, porque con eso mataban aquello que yo traía yo dentro. Cuando a los 10 años yo llego, pues son cosas preciosas que voy viendo. La anécdota también que tengo, porque fue esa edad cuando nació mi hermano. Yo me fui al molino, tiré la masa, me caí y llegué y le dije a mi papá que había yo tirado la masa, que me había yo caído. Se chispó el cinturón y me iba a golpear. Entonces yo arranqué a correr. Corrí mucho. No me alcanzó mi papá, pero yo tenía que regresar a la casa. El abuelo Chano para mí fue alguien que yo lo recuerdo mucho al Señor. Cada que llegaba me gritaba: venimos a ver a mi Victoria. Y me llevaba mi bolsita de dulces, que era cuando yo comía dulces únicamente. Y llegaba y nos llevaba ropa, nos llevaba cosas para que nos podíamos vestir. Pero el recuerdo de él, ese aroma, ese perfume, nunca lo voy a olvidar. A mí siempre me dijeron que yo no valía nada porque yo era una india. Y me lo decía mi mamá. Porque yo, según mi papá, era un indio, un pata rajada, uno que no valía nada. Y mi hermana, pues era de familia acomodada, porque su papá era de economía alta. Había juntándose con mi papá porque se había quedado embarazada de mí y que por eso vivía con mi papá, pero que por eso yo era la desgracia de su vida. Y ella siempre me dijo que, bueno, yo no fui una hija deseada de parte de ella. Cuando yo llegué a los 12 años, en ese tiempo ya empiezas con los anhelos, empiezas con las ilusiones. Yo ya tenía el calzado, el pie ya del número 23 y mi mamá fue del número 23. Entonces llegamos a una ocasión, llegó mi hermana y me tenía que poner unos zapatos de mi mamá. Pero llegó mi hermana y se los dio y yo no tenía zapatos para ir con ellos. Así es que prefirió mi mamá dárselos a mi hermana que llegó que prestármelos a mí. Y bueno, ya más grande empecé que ya las primas me empezaron a aceptar más porque ya estábamos grandes. Éramos 7 mujeres de la misma edad. A la edad de 13 años me invitan a bailar a carnaval y empiezo a salir en el carnaval desde la edad de 13 años hasta los 20 años que yo me caso. La tía Minguita para mí fue como si hubiera sido mi mamá. Por primera vez yo menstrué a los 13 años y yo no sabía qué era eso porque nadie me lo había explicado. Y ella fue la que me enseñó a aceptar que pasa uno de ser una niña a ser una mujer. Ella me enseñó a hacer tortillas, no de otra manera, me enseñó a hacer muchas comidas y más que nada me enseñó a agradecer a Dios. Yo desde la edad de 13, 14 años empecé a escuchar palabras muy fuertes sobre la mujer.
Entonces cuando yo le dije que yo quería una fiesta y me dijo, no tengo tiempo para hacerle fiesta a una prostituta, y yo era su hija. Yo quería una fiesta porque la ilusión más grande era eso. Mis 15 años fue en el campo. Me levantaron muy temprano. Había caído una helada muy fuerte, como la recuerdo, que mis manos quedaban casi congeladas, pero teníamos que piscar porque era el momento. Nadie de mi mamá ni mi papá me dio un abrazo. Y recuerdo mucho al tío Margarito, porque fue el único que llegó echando cohetes. Cuando cortas el clasol se queda un pedazo enterrado y ya había pasado la rastra del tractor. Entonces todo eso queda en la parte de arriba. Y desde que entró al terreno empezó a echar cohetes. Eran los pedazos del clasol. Y llegaba y me decía, hoy son los 15 años de la mujer más bella. Y me llevó de regalo un refresco y una caja de galletas de burritos. Así fue mi festejo de 15 años. En ese intervalo yo conocí a unos señores que quedó marcado en mi vida, al señor Benigno y a la señora Margarita, y la llevaba de la mano. Y yo era una admiración que yo tenía porque la agarraba de la mano con una delicadeza hasta para que bajara un bordo, para que bajara algo. Y yo decía, yo quiero una vida así, yo quiero eso. Y siempre en mi mente fue que yo quería un matrimonio feliz y bonito, y una vejez bonita con un compañero. Empecé a trabajar de sirvienta, pero yo trabajaba, mi papá iba a recoger el dinero. Llegaba mi papá y le decía a la señora, ya vine por el dinero de mi hija, de su trabajo. No me daban dinero a mí, me regalaban nada más para el pasaje. De ahí, de las mismas compañeras de que éramos sirvientas, me dijeron que estaban solicitando personal en la chilera y que podía yo entrar. Y de ahí me fui a trabajar al corredor industrial, que aquel entonces empezaba en Xicotencal, que así se llama. Bueno, yo trabajaba en la Artel, Evelio trabajaba en otra fábrica. Al tercer día, al cuarto día yo lo conocí en el camión y bueno, pues no convivimos mucho tiempo de novios. A los 3 meses nos juntamos sin siquiera tener en mente estar juntos. Simplemente él me invitó a una comida y yo ya no me quise ir a mi casa. Mi papá calculaba el tiempo y si yo no llegaba, me golpeaba. Pero me daba unas golpizas de aquellas. Me volví ruda por eso. Y nos fuimos para México. Nos escapamos los dos en una aventura que llevábamos, nada malo del pasaje. Evelio se sentía joven todavía y soltero. Tenía novias. Se iba a ver la novia, que llegaba de trabajar, y yo le tenía que tener su ropa bien arreglada y todo, porque él iba a ver la novia. Tanto él como yo no estábamos enfocados todavía ni para ser padres siquiera. Yo antes de tener hijos, yo conocí a la señora Eudocia. La señora Eudocia para mí fue el enseñar lo que es el amor a la cocina, porque era un amor que ella le tenía a sus trastes. Ella agarraba y oía que soltábamos una olla que la estábamos lavando, me decía, no la maltrates, porque gracias y a ella podemos comer, gracias y a ella podemos vender. Ahí fue donde yo me enamoré de la cocina, cuando nosotros teníamos 1 año y medio de vivir juntos. Mi hijo el mayor nació y lo más fuerte no fue que haya nacido mi hijo. Cuando él me fue a visitar al hospital, él entró y lo primero que me dijo, qué bueno que quedaste bien porque tuviste su nombre. Mi hijo se llama Evelio. Y luego en noviembre del 82 tengo a Víctor, que él nació de 7 meses. Y luego en el 84 tengo a María Eugenia, que ellos son mis 3 hijos. Yo como mamá, pues llevaba a la escuela de mis padres como me criaron.
Y yo golpeé a mis hijos, de pequeño los golpeé mucho. Gracias y a una hermosa mujer que es la señora Mari, de 12 años, 12, 11 y 10 años, les pedí perdón, que no los iba yo a volver a tocar. Ella me dijo que lo que yo les tenía que hacer con mis hijos era amarlos, porque yo estaba completa y tenía todo para ser feliz, y lo entendí. Los disfruté mucho. Jugaba yo en los charcos de agua, brincaba yo con ellos en los charcos de agua y me decían que yo estaba loca, que porque una mujer casada no tenía por qué andar brincando con los chamacos en la calle. Para venirme para acá, para San Buenaventura, y en ese lapso de vida crecieron nuestros hijos, se casó Evelio, y yo tuve por mucho tiempo una cafetería y una cocina. Evelio siempre su trabajo era fueras, siempre fue fueras, trabajó en diferentes partes de la República y siempre yo me quedaba sola ya en ese lapso. Yo dormía sentada, empecé a enfermar más, era yo artrítica, tenía mucha obesidad, tenía una depresión muy alta, hoy la entiendo, hasta que hicieron un complot entre mis hijos y él y mi esposo a vivir a la ciudad de Puebla. Y me dedico a las ventas totalmente por medio de catálogos, que hoy para mí es tesoro en las manos, es dinamita pura y oro molido, porque con las ventas he encontrado la felicidad. Me vuelvo terapeuta, llega una persona a curarse conmigo y me invitó a venirme a San Buenaventura, Nialtica. Y es como yo empiezo a trabajar y lo sigo haciendo. De ahí, ya estando en Nialtica, antes de venirnos, antes de la pandemia, en el 2018, y voy conociendo gente que me va enseñando también a amarme, porque amar y perdonar es algo que el ser humano no sabemos hacer. Así es como yo llego a un entrenamiento que se llama Transformación Humana. Me sacaron todos esos rencores, todas esas heridas que yo tenía yo guardadas dentro, y vuelvo a renacer. Una victoria nueva es cuando descubro que yo puedo ser empresaria. El papel de mi esposo en esta etapa es el pilar fundamental. Para mí él es el escalón más fuerte de mi vida desde que me junté con él. A pesar de todo lo que él fue, sí sufrí discriminación, porque para vender el mole tuve muchos obstáculos. El primero fue cuando yo quise venderlo en pasta. Yo anduve tocando puerta por puerta con mis cubetas. Yo lo vendía en frasquitos transparentes. No me lo compraban y me regresaba igual. A andar todo el día en el sol ofreciendo mi mole y nadie me lo compraba. Lo más fuerte que he enfrentado ya como empresaria es que nosotros entramos a una tienda de autoservicio y prácticamente nuestro mole fue denigrado. No lo aceptaron, dejamos mucho producto. Ahí fue a donde totalmente quedamos en ceros. Y mejor lo dejé en la paz de dejar de hacer mole. ¿Cómo surge la idea de la empresa? Esto surge cuando hice Transformación Humana. Fuimos 8 personas que teníamos que conseguir cierta cantidad de dinero sin que saliera de nuestra bolsa. Todo era recopilar de lo mismo que sabíamos hacer. Dije, bueno, pues yo lo único que sé hacer es hacer mole. Y ya es cuando empezamos a hacer enmoladas, pambazos y tortas y empezamos a venderlas. Es cuando llega una persona. Ella me da un número telefónico y una dirección, que es cuando yo llego para que me enseñen a ser empresario. Es muy difícil sacarlo de la mente de ser un empleado a ser el dueño de una empresa. Yo veía los empresarios que yo convivía y decía yo que era muy fácil. Es cuando entiendo
que yo tengo que cambiar y me empiezo a capacitar. Me mandaron unos capacitadores que me enseñan a hacer el mole que tenía que ser estandarizado, porque yo era échale un poquito, quítale otro poquito, y es cuando me enseñan a que una sustancia que vas a vender tiene que ser estandarizada. El que me impulsa es mi hijo. Mi hijo, él está en Europa y yo le ponía el mole y nunca llegó a Europa. Siempre se lo quitaron en la aduana, lo tiraban, no servía, llegaba mal. Hasta que un día me acordé que mi abuela, la mamá de mi papá, hacía pipián en polvo. Hicimos la etiqueta entre mi esposo y yo. Ya nos habíamos vuelto profesionales hasta haciendo etiquetas. Hoy nuestra empresa es Mole Xalostó. De ahí empezamos a tocar puertas para vender nuestro producto. El obstáculo más grande fue yo misma, porque yo no me la creía que mi mole era bueno. Y sobre todo el tipo de producto que tenemos. Los más cercanos me decían que no servía. Prácticamente decían que nunca íbamos a hacer esa empresa que hoy tenemos. Eso ha sido un obstáculo porque en tu mente la cierras y la llenas de lagunas que no son tuyas. Yo escuché muchas críticas, muchos desprecios con mi producto y te lastima. Pero ¿qué crees? Eso a hoy es lo que me ha fortalecido. Creo que yo he sido inspiración para mucha mujer joven y para mucha mujer mayor. Se han acercado a mí incluso personas que tienen un alto nivel económico y me han admirado y me admiran y me dicen gracias porque tú eres la que nos has abierto los ojos y la mente para ser otras personas. La satisfacción más grande que tengo es que mi mole ha viajado a diferentes lugares del mundo. Entre ellos está Japón, en Francia, que estuvo representando a la Semana de México. En Francia estuvo representando nuestro mole. En la Feria del Comercio de Estados Unidos, el más grande, se lo han llevado para Ecuador. Tenemos la fortuna de que para Europa muchísima gente se lo ha llevado. Como mujer estoy agradecida. Agradezco a Dios, agradezco a la vida que me hayan curtido primero para poder llevar ahorita el barco. Ya con eso es más que suficiente y que ojalá mañana o pasado que yo me voy, este legado se le quede a los míos, que sin estudios más que la pura primaria, que sin ningún empuje más que el empuje de la vida, hoy esta mujer que es Victoria Serrano Díaz es una gran empresaria y que es reconocida en muchas partes, hasta en otras naciones. Lo que hace especial a Victoria es haberse sobrepuesto a la vida dura que vivió, a reconciliarse y amarse a ella misma, pero sobre todo, hacer un mole para chuparse los dedos. Me considero una mujer con mucha fuerza, empoderada, llena de esa ansiedad de dejar a las mujeres los mensajes que yo he aprendido a través de la vida. Hoy me amo, hoy me quiero, hoy me respeto y hoy, y más que nada, agradecida con Dios y con mi familia. El mensaje que yo envío a quien vea mi historia: no te rindas, no dejes nada a la deriva, todo es para bien. Y grábate algo, de la nada y sin nada puedes hacer una empresa. Quiero que recuerden a esta mujer con los abrazos que les he dado, con las caricias de amor por medio de mis palabras, y que me recuerden por mi mole, que es para chuparse los dedos.